No es un hombre de entrevistas, pero lo convencimos y aquí está con nosotros. Él estuvo protagonizando el boom de los 90 en Argentina como jugador, fue formado por los mejores, compartió cancha con Velasteguín, con Seba Nerone, Mariano Amat, Rodrigo Vide y tantos otros que nos va a contar. Es realmente un honor porque es una enciclopedia del pádel y lo tenemos acá en Chile, formando jugadores, entrenando jugadores acá en Chile. Y yo tengo el honor de entrenar con él también y es para mí el ojo más fino del condado, Juan Quintero. Juanqui, bienvenido a Rey Padel. Manu, Te convencí. gracias. Sí, acá estamos. A ver qué sale, Bueno, un capítulo presentado por Skechers Padel, que tiene unas increíbles zapatillas para jugar a este deporte que amamos. Bueno, para empezar a conversar, Juanqui, cuéntame un poco de la suerte que tuviste y cómo era esa escena de los 90 en Argentina, que era el boom. Era como estar hoy día en España, ¿no? O sea, en el epicentro Claro, del pádel el comienzo mundial. del pádel. Sí, yo creo que el comienzo del pádel a nivel más que nada profesional o furor, fue en los principios de los 90. Ahí se empezó a jugar muchísimo. Los tenistas, fue una frase muy famosa en ese tiempo, que los fracasados del tenis empezaban a jugar al pádel. Lidiaban con eso en ese Sí, tiempo. sí, claro, era como una guerra. Sí, el que jugaba al pádel traicionaba totalmente al tenis. Sí, sí. Y se fueron ganando ¿Eh? poco a poco su espacio, ¿no? Sí, fue ganando el espacio y se hizo muy popular eso, sí. Yo en ese tiempo jugaba al tenis en los 90 Y te decían los amigos traicioneros. sí, porque habré jugado hasta el 93 o 94 y ahí me tomé un año sabático y nada, como la gran mayoría, agarra la paletita como para investigar a ver qué es y te enamorás. ¿Sí? ¿Y qué? Uno más. ¿Te acuerdas quién te invitó? ¿Te acuerdas cómo fue esa primera experiencia con el pádel? Y yo entrenaba en un club sobre la calle Humahuaca y a la vuelta había un complejo de 6 canchas de pádel. ¿Esto dónde? En Capital, en Almagro. Ajá. Y ahí me llevaron unos amigos, que puede ser, bueno, un poco mi hermano, tal vez, que empezó a jugar ahí un poquitito, pero él es más tenista, se quedó con la raqueta. Pero sí, fue un grupo de tenis que empezábamos ahí a investigar, sacar turnitos y a ver qué pasaba ahí. ¿Y fue amor a primera vista o, Sí, o te fuiste enganchando? No, total, de una. De una. De una, pues ya estaba quemado con el tenis, estaba cansado y necesitaba tal vez un cambio. Sos chico, digo, a los 15 años, como que tampoco sabes bien qué querés, pero sí, veía que faltaba o mucho tenis para tal vez llegar a algo. Y tal vez en el pádel se hizo un poquito más fácil. Y nada, empezamos a investigar por ahí un poquito más. Bueno, la gente que viene del tenis tiene una base mucho más arriba de alguien que no jugó un deporte de raqueta para empezar en el pádel, que fue tu caso, ¿no? Se hizo fácil, sí, no, tengo que ser honesto, me adapté muy rápido con las paredes y con todo lo que es el juego aéreo, que es lo que más complica al tenis. El juego aéreo es muy complicado. Y de ahí, Juanqui, ¿cómo salta la historia? Porque uno ve fotos y aparece en cancha con Ferpolli, con Velasteguín, con Seba Nerone, Rodrigo Vide, Mariano Amat, o sea, hay fotografías que... Sí, tengo por ahí algún que otro recuerdo. Poquita, porque en ese tiempo no había celular, entonces era todo maquinita con rollo, pero sí, algún recuerdo mi mamá se encontró y me fue enviando a poquito. ¿Cómo saltamos de ahí, de que empezaste a jugar tipo 15 años? Más o menos. Hasta que te empezaste a relacionar con los mejores jugadores, con los mejores entrenadores de la época también. Sí, en ese tiempo no sabíamos si éramos los mejores o los peores. Eso no había conciencia. No había conciencia de nada. Había mucha, como que sí o sí tenías que hacer todo bien para poder estar con esos chicos. Sí. Sí, era muy profesional en ese tiempo el pádel. Y había esa inconsciencia de no pensar en que estoy al lado de grandes, estoy jugando a un gran nivel. Es que los grandes eran otros jugadores, éramos todos de la misma edad. Todos buscábamos un sueño que era lo mínimo entrar a cuadro. Pues antes había pre-quali, quali, se jugaba mucho, había mucho en juego en ese tiempo. Mucha competencia. Y mucho nivel. Sí, aparte estaba... solo lo que era competencia se centraba solamente en Capital Federal y de ahí a los 2 días el torneo era o en Río Negro, o en Mendoza, o en Córdoba y todos teníamos que viajar los juegos de quali al toque. Terminábamos la pre-quali en Capital, la quali, si la pasábamos al otro día teníamos que estar en la provincia. Y ahí corrígeme si estoy equivocado, Juanqui, pero hoy día
los mejores jugadores, la mayoría está viviendo en España. España es como el epicentro, pero en ese momento 100%. era Argentina. Sí, porque no, en España prácticamente no, el pádel era muy elitista, muy poco. Tampoco sé tanto en ese tiempo. Tampoco habían las comunicaciones que hay Claro, hoy día. no, claro, pero sí, era 100% Argentina y algo España. Dos canchas totalmente distintas en ese tiempo. España jugaba con saque y red, como se juega ahora. En Argentina era saque, esperar y después podías atacar. Podías atacar en la tercera pelota, podías volear. Las canchas eran en España de cemento y tenían un borde muy ancho, muy marcado, entre el muro y la reja. El llamado pico. Claro, exacto. El que- Hay que decirlo, pero bueno, era pico, se decía pico. Y sí, después se fue Profesionalizando. ahí, esa es la palabra. Sí, mucho más fuerte en España, claro. Porque hubo un bajón muy grande en Argentina, y ahí fue el éxodo de toda la camada que hoy en día es historia. Me genera mucha curiosidad preguntarte por Velasteguín en ese tiempo, con quien estuviste en cancha en Mira, distintos en ese momentos. tiempo el Vela y jugaban juntos Vela y Matías Díaz. De Los Warrior. entrenaban, claro, de Warrior, exacto. Y los entrenaba el papá de Matías, estaban en zona norte, no me acuerdo en qué club, que el papá, bueno, después estaba administrando una marca de paletas ahí, que lo estuve saludando hace unos cuantos años, pero lo vi al papá ¿El papá de Matías, Vela o de Matías? Ajá. Ahí charlando un poquito, recordando viejos tiempos. Y se veía que pintaba para lo que realmente fue. Es que era una generación que estábamos todos bien, o sea, que si no estabas bien, o sea, no podías jugar. Sí, era algo que llamaba mucho la atención, porque era muy entretenido ver las quali, porque eran partidos extremadamente profesionales, sí, se notaba que iba a ser distinto, sí. Y si tú, por ejemplo, que ese era un nivelazo de competencia, de jugadores, Me doy cuenta ahora de todo esto, ¿eh? Tarde, ¿eh? No es que... que en ese momento... Claro, en ese momento estábamos todos igual, era una locura. Vos, ¿Y cómo ves la diferencia de esa escena, del deporte, del nivel de ese momento en Argentina, 90s, versus lo que uno ve hoy día en Ujú. Premier? Bien, siento que ahora el pádel es muy físico, muy físico. Que es atractivo las 2, 3, 4 parejas que están ahora compitiendo de lo que es Premier. De lo que es mujeres creo que es más atractivo, que hay una camada mucho más grande. Se ve más pádel, por lo menos lo estoy disfrutando más. Y de hecho hay resultados de repente más sorpresivos, no es tan predecible lo que va a pasar. Sí. Y el pádel de antes, siento que era más tal vez como es el pádel femenino actual, pero obviamente más agresivo, más sólido. Siento que la diferencia está ahí, por una cuestión física, más que otra cosa. Están muy entrenados los jugadores hoy en día. Porque se habla Son mucho de máquinas. esto del pádel antiguo, el pádel moderno. Escuchaba hace poco una entrevista a Gaby Reca que decía eso es una estupidez. Ujú. El que jugaba bien antes hubiese jugado igual de bien hoy día sería Sí, top. 100% de acuerdo, 200% de acuerdo. Gaby es un terrible referente del pádel, jugadorazo. He jugado, si no me recuerdo, una vez en contra de él y nada, jugabas para donde jugabas, estaba ya parado en ese lugar. No tenía una lectura del juego impresionante. Y es verdad, o sea, el pádel es exactamente igual, se juega de la misma manera, un pelín más rápido, y bueno, y los jugadores son máquinas, obviamente. Lo Le físico pegan de que todo, decías sí, tú. sí, puntualmente físico, sí. Y la técnica es la misma, los golpes. Los golpes lo mismo, es totalmente igual. De hecho, creo que antes había más herramientas, más variantes como para poder jugar, creo que sí. De esos recuerdos de jugador, porque nombramos en esa escena a Ferpolli, a Seba Nerone, a Rodrigo Vide, a Velasteguín. ¿Cuál de esos jugadores tiene los recuerdos de partido o alguna particularidad que te llamaba la atención de alguno de ellos que recuerdes hoy? No, había jugadores que tal vez se destacaban un poquitito más. Seba ya pintaba que iba a ser un jugador top. ¿Tenía víbora ya en ese momento? La víbora era, claro, era algo
el salto de suspensión y la víbora que tenía Seba era lo que marcaba la diferencia. Tenías que bloquear mucho porque la pelota se arrastraba. Allá en Argentina se juega en cemento y un cemento rápido, brilloso, con el piso brilloso, y si no bloqueás, fuiste. Pero sí, marcaba mucha. Entrenábamos ahí con Marcelito, ahí no me acuerdo el apellido ahora, nuestro preparador físico, estábamos juntos en ese tiempo. Y sí, ya pintaba que iba a ser un terrible jugador, una máquina. Y Con Ferboschi también. Ferboschi está igual, está en formol, está igual siempre. Está tallado, está siempre físicamente impecable. Y en ese tiempo éramos chicos con 15, 16 años y está exactamente igual, siempre muy comprometido con los entrenamientos, la parte física y nada, muy. un animal. Un animal con los. Sí, con todo. Disfrutaba mucho de todo eso, sí. Después tuviste una pausa grande en tu vida con el pádel, 20 años sin tocar la paleta. Tuvimos 20 años, un poco más tal vez, sí. ¿Cómo fue ese cierre de jugador a después de la pausa? Bien, la decisión de dejar de jugar al pádel fue porque en Argentina hubo un parate enorme. No me acuerdo si realmente fue. Una de las partes fue porque los auspiciadores dejaron de ayudar. Alguna Antes crisis teníamos también, todo, ¿no? Económica. Sí, no sé tanto crisis, pero antes los torneos era mucha plata la que daba Argentina, muchísima, y de un día para el otro se cortó todo. Entonces, más de la mitad de los jugadores dejaron de jugar al pádel, que fue de los que entré en la bolsa, y otros, los chicos, que fueron los que crearon fomentaron todos, son los que se fueron a España. Con el bolsito, si no tengo mal entendido, con 10 paletas cada uno, y a probar suerte en España. Y ahí además, toda la historia ya es la que sabe todo el mundo. Fueron los que fomentaron el pádel en España, que empezaron dando clases, que empezaron a jugar torneos muy eventuales, muy casuales, y de a poco empezaron a hacer esa gira y ese monstruo que es ahora. Al principio era Argentina la potencia, y bueno, España como que hizo bien los papeles y empezó a formar jugadores de a poquito. Y bueno, ahora lo que ves, Galán, Lebrón, toda esa generación que ves son desde que apareció el Vela, Matías Díaz, el Godo. Y todos ellos llegaron, hermano, como tú dices, a buscarla ya. Con un bolso y con 10 paletas y sin saber qué iba a pasar. Mira, viviste justo en la transición donde España no fui muy visionario, pero bueno. Elegiste Chile en vez de España. Sí, vine un poquitito a Chile con el Gula y yo somos. Marcelo Saavedra. Exacto. Fuimos los únicos dos que pegamos la vuelta por estos lados. ¿Te cuestionaste en algún momento irte a España? No, porque quería estar cerca de casa también. Sí, no, fue una decisión que, bueno, obviamente uno después, en mi caso, se arrepiente, pero nada, o sea, es parte de lo que elegí y ya está. En ese tiempo no te das cuenta, porque tampoco había tanta comunicación, nada, te vas de a poco. Tampoco los que empiezan a hacer cancha de vidrio, que los estadios empiezan a estar llenos. Y que empieza a haber un circuito distinto. Aparte de irse a España no era nada seguro, era una apuesta gigante, claro, ¿no? Sí. Muchos, así como fueron, muchos volvieron también, por no hacer bien las cosas, ¿no? Sí, claro. Así, pero bueno, es parte de. Y ahí, Juanqui, ¿en qué momento viene esa pausa del pádel? 20 años fueron, ¿no? Sí, un poquito más también, creo. Sí, tengo que saber bien las cuentas, pero lo poco que estuve jugando al pádel fue lo mejor, creo. Lo mejor que me puede haber pasado. Estando en el mejor momento con los mejores profes, todo. Y la decisión de parar, bueno, pareja, otras opciones de trabajo, y uno se fue alejando de a poquito de la paleta. ¿La extrañabas? Por momentos sí, por momentos no. Tuve un momento que te olvidas por completo, no sé. Y después la volví a agarrar en Pinamar. En Pinamar, en la costa. Exacto, sí. ¿Cómo fue ese regreso, Juanqui? ¿Cómo se dio? Estaba con ganas de. Bueno, empezaba a extrañarlo, faltaban profes. Y nada, de a poquito empecé a agarrar a uno, a otro. Costó que me crean un poquito. ¿Quién era? ¿Estaba desaparecido? Sí, claro, nadie. ¿Quién es? ¿Por qué? Cuesta, más en lugares chicos, cuesta. Y de a poquito me fui incursionando y ahí estamos. Y claro. En fondo, ahora estamos ya me acuerdo de todo, ya estoy
estoy muy tranquilo ahora con el pádel. Y ese regreso, bueno, tú decías de a poco, pero también la gente que ha estado cerca tuyo se da cuenta y va descubriendo un poco la historia, el nivel de formación que tuviste, el nivel de conocimiento que tienes, y eso también te tiene muy bien posicionado en Chile ¿Mm? también. No lo sé, pero creo que sí. Creo que sí, muchos que saben que han trabajado conmigo un buen tiempo. Creo que sí, doy, que en cada clase, el que me conoce, doy todo. No importa el nivel, no importa nada. Pero una vez que entra en la cancha conmigo, doy el 100%. Trato de dar todo, todo. No me Y guardo ahí, nada. yo lo decía, tienes un ojo muy fino para detectar cosas de técnica, de posicionamiento, de un montón de cosas que tú las vas detectando y vas puliendo para mejorar, ¿no? Creo que soy resolutivo. Creo que lo hago fácil para la persona que está apostando a mí un poquito. Creo que en eso sí es un fuerte. Creo que nada, propio. Sí. Que me imagino que viene de toda la formación que estuviste ahí con grandes jugadores, con grandes formadores en ese momento en Argentina, los mejores, y no sé si Hoy en es, día sí, 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 hoy en día sí. Hoy en día fueron los formadores, nada, de lo que es el Gordo Vide, de lo que es Mariano, Amat. Mariano, si no lo conocen, fue entrenador de Lebrón Galán por 5 años, pareja número 1. Estaba en la academia de M3, Ferpolli, bueno, lo mismo, M3, uno de los dueños de lo que es esa academia. Sí, sí, ellos, Martín y el Tate Echegaray, nada, fueron visionarios 100% de lo que es el pádel hoy en el mundo. Es la misma formación que tenemos todos, sí. y de esa camada, Juanqui, en Chile que ha venido mucho argentino a instalarse en Chile, ¿te has topado con ellos en Chile en algún momento de ese Sí, con tiempo? Mariano, bueno, con el Gordo no, pues son personas que ya están ocupadas, pero no, pues sí, que cuando fui a Argentina estuve en el club de él, estuvimos charlando un buen rato. Eh, Después con Martín y el Tata siempre, o sea, más que nada el Tata, Martín está en Europa. Pero ninguno Eh, vino a Chile a instalarse con clases, con un club. Tengo entendido que Están no. todos fuera, ¿no? Sí, están todos en Europa. El Tata es más de academia, de dar formación a futuros profesores de alto rendimiento bueno, y los que quieren empezar. Pero sí, sí, la gran mayoría están, por no decirte casi todos, en España. Sí, sí, están con jugadores elite o están con academias de mucho renombre. Con Sí, un banquillo de Premier sí, ahí. claro. Sí, sí. De hecho, esa es mi teoría, Esa me Juanqui, quedó ¿ah? pendiente. Yo Eso me no quedó te, no te la he Ah, dicho nunca, pero yo creo que si tú no hubieses elegido Chile y hubieses elegido España, probablemente estarías sentado en un banquillo de Premier. no se sabe, Probablemente. probablemente, uno nunca sabe, pero Pero fue la siento y historia creo de que estoy algunos. preparado para poder entrenar, sí, claro, cualquier edit, sí, tranquilo. Sí, sí, eso sí. Bueno, hablemos un poquito de pádel. Pues se dice mucho que hay golpes bueno, que siguen siendo importantes, que los golpes no han cambiado. ¿Cuál dirías tú que se dice mucho que el globo es el golpe más El importante? lobo es uno de los claves, sí, claro, sí, claro. El lobo es un golpe que hay que tener mucho manejo, que hay que saber jugar globos para incomodar, no solo a pasar. Pero sí, sí, el globo es un mezclable, de manejar algún que otro efectito para que el globo, para que la pelota quede bien clavada en el fondo. Y hay unos cuantos tips ahí para hacer. La chiquita también es un golpe que yo lo trabajo mucho. Es un golpe que también, juegos lentos, juegos de tener de ser muy firme de todo lo que es en el fondo, ¿no? En defensa. Porque también escuchaba la otra vez en una entrevista que me pareció muy interesante el concepto de decir, un entrenador decía, ese chico tiene muy buenos golpes, pero no sabe jugar al pádel. Que no es lo mismo jugar lindo, tener buenos golpes, que entender el juego, ¿no? Ujú. Sí, no hace falta la técnica perfecta, pero para nada. Hoy en día, no, cualquiera puede estar jugando al pádel, entendiéndolo, sabiendo qué hacer con cada pelota, dónde ubicar, dónde jugar, que no es todo palo y palo, que hay que preparar el punto, que hay que trabajarlo, que hay que desgastar al jugador, que hay que ver otras cosas, que no es solo pegarle un cañonazo y listo. De hecho, hay una frase que yo la saco de un entrenamiento que tuvimos, que tú decías, hay que aprender
a caminar antes de correr. Y yo soy muy, en las clases soy muy Directo. ordenado, sí, sí, directo y ordenado. Si no tenés el golpe limpio y fino, no te avanzo, no avanzo. Hacemos todo, repasamos todo, buscamos, pero sí, sí, lo básico, si no tenés lo básico, después es muy difícil avanzar rápido. Primero te formo bien como adentro de la cancha, entendés bien los conceptos y después volamos. Después vamos día a día, vamos viendo a fondo todo. Sí. Y ahí, Juanqui, si yo te hago el ejercicio de decirte, mira, viene un marciano de otro planeta y quiere entender de qué se trata el pádel, ¿cómo se lo explicaría? No, diciéndole que sos un marciano y tenés que cambiar todo. Se lo digo de una. No, no. Vos sabés que no tengo filtro. Yo para eso voy de una. Sos un burro, ahí hay que darle y vamos. Y hay que modificar, ¿sí? Incomodar, desacelerar pelotas, trabajar el punto, esos serán los conceptos a... Sí, llevar la pelota, sí, no pegarle fuerte, tratar de vos sentir el golpe, trabajar mucho con el cuerpo, no que sean golpes tan de mano, del tronco, de la cintura para arriba. Muchos trabajan de la cintura para arriba y hay que aprender a usar mejor las piernas. La paciencia también, Juanqui, concepto importante en el pádel, ¿no? Sí, me sobra, paciencia me sobra. Trato de cada clase disfrutarlo al 100, sí. Y para el jugador también de no apurarse, ¿no? De trabajar. Trato de transmitir lo que lo entienda de ese lado. Sí, sí, trato de transmitir. Ahora para pegar ahí siempre, así que el primero ordenar mucho los golpes, la técnica, sacar dolores de codo, sacar dolores de rodilla, desplazamientos a fondo, uno sentirse cómodo y después empezar a darle. ¿Sí? Es interesante eso, que a veces hay está lleno de dolores de codo, lesiones está lleno de hombro, codo, todo. y que la gente a veces va y se trata el dolor puntual con terapias, pero O quizás dicen pensando que dicen, no, es parte del juego, no, dolor cero. Eso es lo primero, es mi primera bajada. se puede Cero sacar dolor. con la técnica, ¿no? Con la técnica, claro, buscando, claro. Es dolor cero. No te tenés que adaptar a nada, ni a la paleta, ni a la técnica, ni a nada. Tenés que hacer bien los golpes y punto. Y te ha pasado, ¿no? Con jugadores Lleno he sacado madera, por suerte. Tengo esa suerte de, sí, soy bastante pesado con eso. Le entiende el alumno y se corrige. Y se va. ¿Y qué importancia tiene el canasto, Juanqui? Lo hablaba alguna vez con jugadores profesionales, si hacían canasto a ese nivel, y me decían, sí, hacemos canasto. Sí, claro, todo el tiempo. Todo el tiempo. Soy canastero a medias, no de tanta repetición, no de una hora hacer lo mismo, porque uno después se empieza a desconcentrar, se cansa, se aburre. Pero sí, el canasto es fundamental. Vas puliendo, Sí, claro. mecanizando. Todo. ¿no? Al principio sí. Después ya empezamos con desplazamiento, después empezamos a buscar variantes. Sí, pero claro. La regularidad también se logra con repeticiones. Es ¿no? lo que busco. Sí. Recién hoy, hace un ratito, tratar de no pegarle a la pelota, de llevarla, de sentirlo desde otro lado el golpe. Sí, claro. ¿Y te pasa mucho que hay alumnos que quieren correr antes de caminar? Todos quieren ser vela de una, todos quieren ser galán, claro, todos. Pero bueno, yo para eso estoy para que lo entiendan desde otro lado. Soy muy directo con eso. Hay que bancarse un proceso, muchos lo entienden, muchos no. Hay mucha gente que no le gusta que le enseñen tanto, que sienten que quieren otras cosas y es válido, está bueno. Pero la forma mía es de ordenar, de trabajar, de preparar, y después ahí ya empezamos a soltar todo el resto. Ahora, para mejorar, Juanqui, hay que tener paciencia y bancarse un proceso, no es de tomar 2 clases y ya mejoré. En mi caso sí, la gran mayoría de la gente que ahora está entrenando conmigo son todos de largo plazo, de años, gracias a Dios, toco madera, la gran mayoría compite, la gran mayoría está con buenos resultados, siempre vamos ajustando cosas nuevas, no es que te vas a aburrir, que todo, no, se habla mucho y se trabaja bien posicionamiento, dónde con la pelota, todo. Oye, Juanqui, y nada, pues ¿hacia dónde proyectas el próximo año? ¿Qué te gustaría que pase? Yo sé que tuviste un año bien duro el que se va ahora, el 2025, ¿hacia dónde? Fue un año muy difícil, sí, tuve un 2025 que se fue mi mamá en marzo, fue un año muy duro, me pegó muy fuerte, al punto de no querer trabajar, de no querer hacer nada. De nada, procesar todo y me llevó muchos meses.
Y ahora todo lo opuesto. Con trabajo, con ayuda, con gente nueva que me va a dar una mano importante. Lo sé. Y el 2026 voy con todo. Nuevas energías. Nueva energía. Estamos ahí con varios proyectos que se van a dar porque estoy con muchas ganas de encararlos. Y nada, que gente que empiece tal vez a venir también gente nueva, que me conozcan más, sepan lo que es un entrenamiento más orientado, no importa el nivel, pero más alto rendimiento, más profesional dentro de la cancha. Que se den cuenta que van a tener cambios y van a disfrutar del deporte de una forma distinta. Bueno, y con tu experiencia, con tu capacidad, estás facultado para recibir a alto rendimiento jugadores como te he visto entrenar, Es la ¿no? especialidad, o sea, en verdad es lo que más me identifico, lo que más cómodo estoy. Pero sí, claro, hay jugadores de otro nivel, feliz de la vida también, claro, por supuesto. Todo ahí. Sí, armar más grupos de entrenamiento, enfocarlo desde otro lado, también no que sea tan personalizado, que no lo voy a descuidar, pero sí generar más grupos de jugadores. Bueno, todo ahí en @JuanquiTeam Así es. en Instagram. Esa Ahí es. te buscamos y tenemos unos regalitos, Juanqui, Epa, no sabía esto. porque Skechers No sabía. nos está apoyando hace ya un tiempo. Y tenemos muñequeras Upa, ahí muchas para gracias, para el Manu. calor. Te agradezco mucho, Manu. Una pelota gigante que no está inflada, pero ya la vamos a inflar. Bien. Y aquí Buen regalo, Manu. esto para el agua fría. Upa, qué lindo. Ahí, Qué buen mimo. un lindo vaso Y me hace falta. para Estoy hidratarte. con la ahí. botellita. Sí, qué buen mimo, Manu. Bueno, y Te muchas agradezco gracias. mucho, Manu. Yo sé que no eres de entrevistas, pero lo logramos aquí. Muchas Espero que haya gracias. salido bien, que lo disfruten un poquito de la parte mía. Y bueno, de a poquito me van a ver más seguido. Sí, por las redes. bueno, y paciencia con este bruto. ¿Eh? Gracias, Manu. Gracias. Que estén bien.